trabajos de supervisión en excavaciones, ¿sí? Aquí vamos a verlo de manera general y vamos a ver algunos puntos importantes que considero yo que pues van a aportar algo al conocimiento en general. ¿Qué vamos a hacer en esta supervisión de este tipo de trabajos? Bueno, pues se deberá cumplir con lo siguiente, igual que todos los demás trabajos. ¿Por qué? Porque son considerados trabajos de alto riesgo. Procedimiento de trabajos, análisis de riesgo, plan de respuesta a emergencia. Procedimiento, aquí hay un cambio, ¿sí? O hay algo que se anexa. Procedimiento para la atención de derrames. Esto también nosotros lo podemos llevar a donde utilizamos maquinaria, como por ejemplo, trabajos en alturas cuando utilizamos equipos de elevación, a los trabajos con grúas, cuando utilizamos cualquier tipo de grúa en cualquiera de sus configuraciones, ya sea sobre camión o demás. Y aquí, pues principalmente en los trabajos en excavaciones, pues utilizamos maquinaria en general, entonces es importante o la reglamentación nos pide que nosotros tengamos a la mano o procedimiento para la atención de derrames, nuestro permiso de trabajo, las inspecciones preuso que se deben de realizar a las unidades que se van a operar, la verificación del área de trabajo, el equipo de protección personal específico y las condiciones específicas de la actividad. Recuerden, en los trabajos en excavaciones, por lo general, no son áreas o no son terrenos, superficies planas, sino pueden existir diferentes variaciones o desniveles dentro de las mismas. Entonces nosotros debemos de inspeccionar y garantizar que la maquinaria pues va a poder realizar un desplazamiento adecuado y no existe el riesgo, por ejemplo, de volcaduras, de estancamientos y demás, que pues sí me ha tocado ver en diferentes proyectos, por ejemplo, grúas que se hunden en un pantano, ¿no? en un lago cenagoso, volcaduras por parte de retroexcavadoras o excavadoras. ¿Por qué? Porque el área por donde estaban circulando pues no era la adecuada. O volcaduras también de otros tipos de maquinaria pesada que se utilizan de manera conjunta, como son por ejemplo los volteos o los camiones de acarreos de materiales. Pues también me ha tocado ver volcaduras o bien que no utilizan una persona auxiliar al momento de aproximarse a sitios donde hay algún talud o bien donde hay alguna precipitación del terreno, un hundimiento, y pues se producen las volcaduras. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de considerar todos estos aspectos antes de comenzar con nuestros trabajos de excavaciones. Que también es importante mencionar para los trabajos en excavaciones, cuando son en lugares pues que está el suelo virgen y vamos empezando, pues no hay ningún tema, ¿no? El problema surge cuando nosotros vamos a realizar excavaciones en lugares donde ya se realizó un trabajo previo, en lugares donde ya hay como tal una operación, un funcionamiento, y pues requerimos hacer otro tipo de adecuaciones a los sistemas. Ahí es donde las cosas se complican. ¿Okay? Les comentaba, como pueden existir inducidas eléctricas, inducidas de voz y datos, sistemas sanitarios, sistemas hidráulicos, etcétera. Entonces, esta parte pues termina complicándose más. ¿Por qué? Porque antes de nosotros comenzar una excavación, o antes de que comencemos una excavación, primeramente debemos de solicitar los planos del área en donde vamos a trabajar. ¿Esto para qué? Pues para garantizar que no vayamos a dañar alguno de estas inducidas, o bien, por ejemplo, las inducidas eléctricas pueden representar un riesgo, un peligro para nuestra actividad y al final del día para la integridad de los trabajadores, ¿sí? Entonces, punto muy importante,
es que consideremos los planos del área de trabajo en donde vamos a laborar, porque puede que lleguen a existir inducidas que estén a diferentes niveles, desde medio metro, 60 centímetros, hasta 4, 5, 6 metros, dependiendo de el tipo de inducida que vaya a hacer. Entonces nosotros debemos de tener un plano de todos estos servicios o estas inducidas para no caer en algún error o dañar alguna tubería, dañar alguna línea eléctrica energizada, una línea de voz y datos. ¿Queda claro esta parte? Bueno, respecto a lo que comentas, sería importante cerrar o hacer el bloqueo de dispositivos o tuberías eléctricas o hidráulicas que pasen por estas zonas. Ok, qué bueno que lo comentas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la excavación que a nosotros nos contrataron a hacer, ¿no? Requiere que sí o sí dañemos este tipo de sistemas. Lo más adecuado es primeramente hacer una libranza. Por lo general el término libranza es acuñado a la liberación de la energía eléctrica, ¿no? Es decir, que esas inducidas pues ya no tengan energía eléctrica. Pero también se puede usar para la liberación de las tuberías hidráulicas, sanitarias, de voz y datos, etcétera. ¿Sí? Es decir, primeramente las deshabilitamos o deshabilitamos esa sección para que podamos ahora sí realizar la excavación. Las vamos a dañar, es un hecho. Si se requiere, pues se van a dañar, ¿no? Pero ya no van a contener el fluido o la energía que transportaban. ¿Qué quiere decir? Que ya podemos realizar una excavación de manera segura. Por lo tanto, pues sí es correcto, Eduardo, que realizamos pues un bloqueo, una libranza de estas líneas como tal, si la actividad lo requiere. Por ejemplo, les pongo un ejemplo real que me pasó en una obra. Metieron todas las inducidas superficiales, que por lo general las inducidas superficiales, es decir, que se encuentran a 1 metro y medio, son de voz y datos o líneas eléctricas. Metieron todas esas y se les olvidó meter la tubería principal de drenaje. Entonces, ¿qué crees que hicieron? Las retiraron, bueno, hicieron la libranza primero y pues retiraron todas las líneas, tanto eléctricas como de voz y datos. Hicieron la excavación más profunda, metieron la, la tubería hidráulica que les hacía falta, compactaron y volvieron a situar a la misma altura las líneas eléctricas energizadas. Y ahora sí, una vez que terminaron toda esa adecuación, volvieron a restablecer el sistema, es decir, volvió a esa línea, pues volvió a conducir electricidad, y las de voz y datos, pues volvieron a conducir voz y datos. Sí, eso sí me tocó en una obra pues, prácticamente reciente, ¿no? Vale, durante la ejecución de las actividades, de acuerdo, bueno, más bien que las actividades, como ya veíamos, se deben de ejecutar siempre de acuerdo al procedimiento de trabajo, la implementación de las medidas propuestas en el análisis de riesgo, que la maquinaria y equipos se utilicen conforme a las especificaciones del fabricante. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Muchas veces en las obras pues se les hace fácil utilizar, por ejemplo, la maquinaria para el izaje de cargas o para el transporte de cargas. Esto es totalmente incorrecto. Entonces, nosotros debemos de garantizar, ¿sí? O de supervisar que la maquinaria se utilice para el fin que fue fabricada. Por ejemplo, una motoconformadora, una motoniveladora, pues fue fabricada, fue pensada, fue ideada, fue ingeniada para conformar o nivelar el terreno o la superficie donde se está trabajando. Una excavadora fue diseñada para excavar. Una retroexcavadora
pues fue diseñada para cumplir dos fines, tanto el de excavación como el de movimiento de tierras. Un bulldozer, ¿sí? Una piloteadora, etcétera, ¿sí? Una pata de cabra, o como ustedes le llamen. También fue diseñada para cierto uso, un vibrocompactador, un compactador, ¿sí? Toda esta maquinaria fue diseñada para un cierto uso. Entonces, si nosotros nos percatamos como supervisores de seguridad que les están dando un uso diferente para el cual fue diseñado, pues ahí es donde nosotros, espérame tantito, ¿no? Esta máquina no se utiliza para esto. ¿Quieres izar material? Bueno, lo adecuado es que adquiera, arrendes, o si ya lo tienes, pues uses una grúa. Si quieres transportar material de un lado a otro, bueno, esta maquinaria no es la adecuada es esta. ¿Queda claro esa parte? También otro punto, que la maquinaria o equipos no sean modificados o reparados de manera improvisada. Muchas veces vemos que se les hace fácil. Dicen, es que allá aquella empresa solda, ¿no? O trae soldadores. Y se le quebró una punta no sé, a mi martillo hidráulico. Se le quebró esto, se le quebró aquello. Tráetelo y que lo solden así nada más rápido, ¿no? Cuando se trata de soldaduras en maquinaria, esta soldadura primeramente debe ser una soldadura certificada. Segundo, el soldador debe estar certificado. Y tercero, la soldadura aplicada debe de pasar un proceso de certificación. Entonces no es tan fácil de que, mira, nada más tráigame aquel y ya. No. Una vez que la soldadura fue aplicada, debe pasar un proceso de certificación para determinar si no existe porosidad en la misma. De no existir, pues esa soldadura se da como válida y esa reparación se da como una reparación específica, ¿sí? No es una reparación improvisada. Entonces, ojo con esto, tampoco está permitido. Y de lo que va con la mano, de la maquinaria que se utilice conforme a las especificaciones de fabricantes, que sean utilizadas para el fin con el cual fueron creadas. Es decir, que no utilicen una excavadora como motoniveladora, o que no utilicen una motoniveladora como vibrocompactador, etcétera, ¿sí? Sino que sean utilizadas con el fin que fueron diseñadas. E inclusive existe maquinaria pesada que pueden reemplazarle varios aditamentos. Una de ellas pues son los bulldozers. La mayoría de los bulldozers tienen una facilidad, una adaptabilidad, una versatilidad en la cual pues podemos acoplarles un rodillo, por ejemplo, para aplanado o para vibro compactado. Podemos conectarles una cuchara, podemos conectarles otro tipo de aditamentos para realizar otras actividades en específico, inclusive hasta horquillas. Entonces, sí es importante que nosotros aprendamos y que veamos para qué sirve cada maquinaria y que el uso que se le dé dentro de las áreas de trabajo pues sea el adecuado. ¿Dudas, preguntas con esto? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Después entonces de las excavaciones o de la maquinaria, ahorita estamos más centrados en la maquinaria, vamos a entrar en excavaciones ahorita, que la maquinaria esté posicionada en el sitio que fue asignado. Colocamos nuestra charola antierrames de manera preventiva, igual delimitamos y señalizamos la maquinaria, principalmente o preferentemente colocamos una señalización de solo personal autorizado o prohibido el acceso. ¿Para qué? Pues para advertir a todas las personas que están alrededor que esa maquinaria prácticamente no se toca, ¿no? Cierre de cabinas y retiro de llaves. Nunca se deben de dejar las llaves pegadas y mucho menos la maquinaria prendida, ¿no? Siempre que nosotros vayamos a hacer o dejemos de hacer uso de la maquinaria, debemos de apagarla. ¿Dudas, preguntas con eso? Vamos a entrar así en la parte de
excavaciones de manera puntual. ¿Sí? Puntos a considerar siempre en las excavaciones: el estudio de mecánica de suelos, que se refiere al tipo de suelo por excavar, su composición física y sus propiedades mecánicas. ¿Para qué nos va a servir esto? Nos va a servir para nosotros determinar si el corte o la excavación va a ser a 90 grados, a 60 grados, a 45 grados, a 30 grados. ¿De qué va a depender? Del 0 al 90 depende de la compactación que tenga. Por ejemplo, si tiene una compactación entre el 95 y el 100%, es decir, que es totalmente sólido, pues sí se pueden hacer excavaciones en 90 grados. Pero conforme va bajando ese nivel de compactación, la apertura de ese ángulo pasa de 90 hasta, puede llegar a los 15, a los 20, cuando por ejemplo es prácticamente tierra suelta, ¿no? Arena suelta. Y de esta forma nosotros lo que hacemos es disminuir la probabilidad de que exista un colapso o un derrumbe. Por eso es que primeramente, antes de realizar una excavación, solicitamos el estudio de mecánica de suelos para ver cuál va a ser la estrategia a llevar y que no existan atrapamientos o derrumbes. También la existencia... Esto prácticamente lo hace geotecnia, ¿no? Es, hace el estudio del suelo. Es correcto. Esto lo hace la parte de los laboratorios de geotecnia. Y estos estudios, nosotros prácticamente no intervenimos en ellos. Nosotros los solicitamos al departamento de construcción, o a construcción le decimos: a ver, solicita los estudios, porque nosotros requerimos saber. Sí, es correcto, Ángel, se me estaba pasando eso. Gracias. De nada, gracias por retroalimentar. La existencia de servicios cercanos a la excavación. Ya habíamos hablado de líneas eléctricas energizadas, tuberías, ductos y demás redes de infraestructura, que a esto es a lo que yo me refería cuando les hablaba de las inducidas. ¿Sí? Se le llama inducidas porque van por vía subterránea. Y también, punto importante, los cambios de clima. Aquí nos afecta mucho la parte de las lluvias. ¿Por qué? Porque las lluvias pueden llegar a cambiar el estado del terreno. Entonces, ojo con eso. Nosotros cuando realizamos una excavación y hay cambios de clima, no sé, por ejemplo, hicimos una excavación hoy y en la noche llovió, lo primero que debemos de hacer nosotros al otro día como supervisores es primeramente validar si la excavación todavía cumple con las propiedades físicas y mecánicas, o bien esas propiedades ya cambiaron y se puede ver prácticamente en las grietas. Muchas veces hay derrumbes totales o parciales de la excavación. Entonces eso va a ser un parámetro para nosotros para tomar una determinación. ¿Qué otra parte? No entra dentro de los cambios de clima, pero sí son situaciones que pueden llegar a complicar una excavación. Los sismos. ¿Sí? Acuérdense que los sismos son movimientos telúricos de la tierra. Entonces pues pueden llegar a cambiar las composiciones físicas y propiedades mecánicas del suelo en donde estamos trabajando. Entonces, ante un sismo pues es importante tener un plan de evacuación adecuado. Puntos a considerar también: la profundidad del corte, el método de estabilización de taludes o excavación en su caso. Este punto es muy importante porque va a haber situaciones donde las propiedades físicas y mecánicas del suelo no van a ser las adecuadas. Sin embargo, como vemos aquí en la imagen, necesitamos hacer un corte únicamente a 90 grados. ¿Por qué? Porque puede que a un costado estén edificios, estén otras instalaciones y no se pueda realizar un corte o un devanado a ciertos ángulos. Entonces, nosotros lo que vamos a recurrir es a la estabilización de taludes mediante el uso de estabilizadores, así como los que vemos aquí en la imagen, que no es otra cosa. Si ustedes lo quieren ver de esta forma, son plataformas únicamente y mecanismos de apertura y cierre
que pueden ser regulados para estabilizar correctamente un talud. Esto lo que va a hacer es impedir que el talud colapse y exista un derrumbe. También, ¿qué es lo que debemos utilizar? El equipo y la maquinaria, herramientas por utilizar. Como ya les comentaba, debe ser la herramienta, el equipo, la maquinaria adecuada. Cuando vamos a hacer voladuras, que el tipo y la cantidad de explosivos por emplear en su caso el proceso de remoción, carga, acarreo y estabilidad de los taludes pues sea la adecuada. ¿Qué son las voladuras para aquellas personas que no hayan escuchado nunca este término, ¿no? Es la colocación de explosivos, se colocan a diferentes profundidades y con diferentes ángulos de inclinación para remover principalmente las piedras. Cuando llegamos y hacemos una excavación y encontramos pues mucha piedra en la zona, o que toda la zona prácticamente es de piedra, lo que hacemos es pues esa piedra al final del día la tenemos que quebrar, y pues con no sé, una máquina, un rotamartillo hidráulico, pues a veces es sencillo, pero cuando son piedras un poquito más duras pues sí, no le cuesta más trabajo, definitivamente no le hace ni cosquillas, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer o a lo que tenemos que recurrir es al uso de explosivos para poder remover esas piedras, poder remover esa zona y poder continuar con la excavación. Pregunta: ¿habían escuchado ustedes acerca de las voladuras o les ha tocado alguna voladura en algún sitio de trabajo? De momento no me ha tocado ni escuchar ni ver. No tengo aquí a la mano un video, pero si no, con todo gusto se los compartía. Voy a ver si lo tengo ahí, se los hago llegar para que vean esa parte, ¿no? Cómo se realiza una voladura. Durante la excavación se deberá adoptar las medidas de seguridad siguientes: inspeccionar los sitios de excavación con el fin de detectar fallas, grietas o desprendimientos potenciales. Lamentablemente, nosotros como supervisores de seguridad, cuando dejamos de hacer estas prácticas, pues pueden llegar a ocurrir accidentes. Por ejemplo, no en una de las obras que dirijo, pero sí me tocó que nos difundieran una alerta de seguridad, en el cual pues dos arquitectos que inspeccionaban los trabajos de excavación, así como se ven aquí en la imagen, quedaron atrapados por un talud y pues obviamente pues perdieron la vida, ¿no? La presión que ejercen estos taludes al momento de desmoronarse o de colapsar pues es bastante, y pues el cuerpo humano no está diseñado para soportar esas presiones. Entonces pues lamentablemente perdieron la vida, y ni siquiera era una excavación tan alta, no era, creo que tenía como 3 metros nada más de altura, pero pues con eso fue suficiente para que pues estas personas perdieran la vida. Así que es importante que nosotros como supervisores de seguridad siempre estemos atentos, y únicamente pueden tener acceso a aquellas personas que están laborando dentro de, y si va a ser con fines de supervisión deben estar enterados de todos los riesgos que existen al momento de ingresar. Al iniciar cada jornada y al terminar los trabajos, a fin de detectar cambios en el terreno, sobre todo cuando tenemos aquí, como vemos en la imagen, que tenemos pase o hay una vialidad y circula, por ejemplo, maquinaria pesada, pues las propiedades físicas o mecánicas del suelo pues pueden llegar a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como supervisores de seguridad? Aquí lo indica: cuando comienza la jornada y cuando termina la jornada, nosotros tenemos que revisar si hubo cambios o no en el terreno. Ya lo mencionábamos ahorita: después de una lluvia intensa, en forma posterior al paso de maquinaria pesada o tránsito vehicular intenso, y al concluir cualquier evento que pudiera aumentar el riesgo. De hecho, la norma lo que menciona es que no se puede acopiar materiales cerca de las excavaciones, y el tránsito de la maquinaria pesada o de personal no puede ser menor a los 2 metros. ¿Sí? Quiere decir que está la excavación, así logran ver el puntero, está la excavación aquí, debe haber una distancia de al menos 2 metros para la circulación de personal, maquinaria pesada o acopio de materiales, pero nunca sobre los bordes
¿Qué más debemos de adoptar? Bueno, inspeccionar al inicio y al final de cada jornada los sistemas utilizados para la estabilización de las paredes de las zanjas. Prohibir a los trabajadores que permanezcan en el interior de las zanjas mientras la maquinaria de excavación está en operación, así como vemos en la imagen, ¿sí? Que vemos que la máquina está arriba y el trabajador está en la parte inferior. De hecho, esta práctica lamentablemente es muy común. Cuando vas a la área de trabajo ves que está la máquina trabajando y ahí está prácticamente en la misma zanja, está el trabajador, ¿no? Entonces esto, al menos en los sistemas de gestión que me ha tocado administrar o liderar, pues es prácticamente una baja definitiva tanto del operador como del trabajador. O bien si estaba hasta el supervisor de seguridad, créame, por observaciones como esta, pues también es retirado del proyecto, ¿sí? Adicional a eso, no sé si alcanzan a ver en la imagen, el otro estabilizador de la máquina ni siquiera está puesto sobre la superficie, está en el aire. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, este tipo de imágenes, ¿sí? Grábensela bien, no pueden llegar a ser. ¿Sí? O está trabajando la máquina o está el trabajador, pero nunca los dos juntos. Asegurar los soportes o anclajes de los postes de energía eléctrica o en su caso solicitar la reubicación a la autoridad competente. Muchas veces nos va a tocar realizar trabajos de excavaciones y por ejemplo, este fue el ejemplo más claro que pude conseguir. Está un poste de iluminación. Cuando nosotros nos topemos con esto, ¿sí? o postes de líneas eléctricas y demás, una de dos, o lo sujetamos o lo fijamos correctamente, o si no es posible o la excavación debe pasar por ahí, necesitamos solicitar el retiro a las autoridades competentes, que por lo general, pues al menos aquí en México, pues es la Comisión Federal de Electricidad o la CFE, ¿sí? es la que se encarga pues de hacer este retiro. Reforzar las paredes de la excavación con puntales, recubrimientos, mallas, tarimas, cimbras, travesaños, ademes, que es una tabla de estaca, cuando existe el riesgo de derrumbes, que es lo que yo les comentaba, si de acuerdo a las propiedades físicas o mecánicas del terreno existe un riesgo de derrumbe o bien no se tiene un 60% de compactación, un 30, un 40, entonces nosotros y requerimos hacer un corte en 90 grados, bueno, pues lo más adecuado a utilizar es una cimbra o bien travesaños y demás para nosotros apuntalar las excavaciones y estas no exista un riesgo de colapso. Ojo, ¿cuándo apuntalamos o cuándo estabilizamos los taludes? Bueno, cuando va a haber personal trabajando dentro de ellos, ¿sí? Si va a ser únicamente la maquinaria, pues en la maquinaria el riesgo es menor. O por ejemplo aquí si llega a colapsar, pues no pasa nada, no llega nada más y aprisiona la mano de chango aquí o la excavadora, pero pues no pasa de eso, no la puede retirar sin ningún problema. Cuando se apuntalan, cuando se estabilizan, cuando vamos a tener ya personal trabajando aquí dentro. Aquí, punto importante, cuando estabilicemos las paredes, bueno, dice que los elementos deben de sobresalir al menos 20 centímetros con respecto a la superficie, así como se ve aquí en la imagen. ¿Cuándo debemos de comenzar a estabilizar los taludes? Bueno, cuando sea la excavación mayor a 1.5 metros, ¿sí? O 1.50. A partir de esa altura nosotros ya, si vamos a estar trabajando dentro y la compactación del terreno no es firme, ya nosotros debemos de comenzar a utilizar sistemas de estabilización. También debemos de comenzar a instalar sistemas de soporte para asegurar la estabilidad de edificios colindantes, bardas u otras estructuras adyacentes a la excavación. Que esto tiene que ver más con que nosotros supervisemos o nos percatemos de lo que se encuentra en el entorno, ¿sí? Ya lo menciona como edificios, bardas, postes y demás. Si hay algo que esté cercano o contiguo a la excavación, bueno,
Si nosotros observamos que va a haber una afectación, debemos de buscar la forma de estabilizarlas. Las excavaciones de zanja con 1.20 metros, 1.2 metros o más de profundidad deberán de contar con una escalera o rampa para la entrada y salida. La escalera debe sobresalir al menos 90 centímetros o 3 peldaños de la parte más alta de la zanja y colocarse a una distancia horizontal de máxima de 7 metros del sitio de trabajo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo puedo tener una zanja de una longitud de 100 metros, ¿no? Pero si tengo trabajadores en toda esa línea o trabajadores distribuidos en toda esa línea, bueno, debo de colocarles al menos una escalera de acceso y de salida, al menos cada 7 metros de distancia. Si la zanja, por ejemplo, mide 100 metros, pero pues yo tengo una cuadrilla nada más de 2, 3, 4, 5 personas ahí dentro y no están separadas a lo largo de toda la excavación, bueno, yo únicamente puedo usar una escalera para que ese sea el acceso y la salida de la zanja. ¿Cuándo yo debo utilizar una escalera a cada 7 metros? Bueno, cuando tenga distribuido a los trabajadores a lo largo de toda. No, Emanuel, ¿Sí? pregunta, ¿hay alguna norma que nos hable de este tema? Esto viene únicamente, para las normas mexicanas viene en la norma 31 únicamente. Sin embargo, las normas OSHA sí traen un apéndice exclusivo de excavaciones. Sí, Bien, gracias. en la norma 31 lo pueden consultar, sí viene un apartado de excavaciones y sí vienen estos puntos tal cual los estamos viendo, pero también algunos de estos puntos también fueron tomados de las normas OSHA. ¿Qué más? Prever los accesos separados para la circulación, uno para trabajadores y otro para maquinaria, camiones, con barreras físicas. ¿Sí? Nosotros, como ya lo veíamos ahorita, las excavaciones pues deben de estar confinadas, deben de estar delimitadas. ¿Qué es lo que recomienda la norma 31? Que sean barreras rígidas las que delimiten la excavación. ¿A qué me refiero? Que pues no las podemos delimitar con cintas o con mallas o demás. Lo que recomienda la norma es que nosotros realicemos un confinamiento de la excavación de manera física o con barreras rígidas que no permitan el acceso pues tan fácil de cualquier personal, o bien si hay una circulación de vehículos, sobre todo de maquinaria pesada o de tránsito pesado, pues esté alejado de la excavación. También disponer de pasos o puentes a la orilla de la excavación. Muchas veces por la configuración que nosotros le estemos dando a la excavación, pues requerimos pasar de un lado a otro, ¿no? No es que esté prohibido, pero sí debe ser de la manera adecuada. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero pasar al otro lado, no tengo que bajar a la zanja y luego subir por otra escalera para pasar al otro lado. ¿Qué sí está permitido? Que coloquemos nosotros puentes, ¿sí? Y esos puentes pues estén asegurados y estén totalmente estabilizados para cruzar de un lado de la zanja hacia el otro, o bien si no vamos a cruzar la zanja pero necesitamos circular por ella o a lo largo de ella, bueno, creemos un paso peatonal únicamente o orientado únicamente para tránsito de personas. También debemos señalizar y delimitar el perímetro de las excavaciones con una cinta de peligro o malla de protección cuando tengan una profundidad menor a 1.5 metros. ¿Qué quiere decir? Ok, sí se te permite utilizar malla o cinta, pero cuando sean menores a 1.5 metros, es decir, que no existan un riesgo inminente, ¿no? O que el riesgo no sea mayor. Pero recuerden, si hay circulación de vehículos o de tránsito pesado, se recomiendan las barreras rígidas. E inclusive aquí mismo te dicen, y con barandales rígidos de 90 centímetros de altura o más, tratándose de aquellas con profundidad superior a los 1.5 metros. Entonces tenemos dos parámetros. El primer parámetro es si hay circulación de tránsito pesado, son las barreras rígidas sí o sí. Si son
Si hay circulación únicamente personal y demás, sí lo podemos delimitar con mallas o con cinta de protección. Pero si esas excavaciones exceden los 1.5 metros, ahora sí ya debemos de colocar barandales rígidos. ¿Dudas, preguntas con eso? Por poner un ejemplo, serían los que normalmente, bueno, yo conozco como tapiales de madera o algo así. No, más bien serían como los que se conocen como jerseys o barreras rígidas. A ver, déjenme tantito, voy a dejar de compartir y les muestro unas imágenes. Ustedes me dicen cuando comiencen a ver mi pantalla. Ahí ya están viendo mi pantalla. Estoy en el buscador de Google. Sí. Ok, aquí vemos este tipo de barreras rígidas, miren. O sea, hay de diferentes tipo acordeón, estructuras metálicas, estos son los mentados jerseys, o son, pues barreras son plásticas, y comúnmente pues traen unos orificios para que sean llenados ya sea con agua, con arena, para evitar que el viento se los lleve. Por lo general pues vienen así en estas configuraciones, traen su cinta reflejante y demás. Estas son las barreras rígidas de las cuales hablamos. Sí, existen pues en el mercado, ahora sí que hay de todo, ¿no? E inclusive estas que son más, vamos, no están tan rígidas o que no ocupan un espacio, un volumen tan considerable como por ejemplo estas, ¿no? ¿Dudas, preguntas con eso? Gracias, me quedó claro. Vale, entonces vamos a dejar de presentar y vamos a volver a la presentación original. Ok, volvemos entonces a la presentación original. Continuamos. Aquí está la parte que les mencionaba ahorita. Evitar el acopio de materiales o tierra a menos de 2 metros de distancia del borde de excavación con el fin de no ejercer sobrecarga en el terreno. Y aquí vemos un ejemplo. Por ejemplo, la tierra que va saliendo de la excavación debe de tener desde el punto más alto de la excavación una distancia de al menos 2 metros de separación. Y así es con todo. Desde maquinaria, herramientas, equipos y demás, no puede estar a menos de 2 metros del punto máximo de la excavación. Y punto importante, por eso ahí el punto de la planeación, ¿no? Se debe de mantener la excavación abierta el menor tiempo posible. No te da un parámetro, no te dice es que nada más debe durar un día o 2 días o una semana máximo. Te dice que el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque va relacionado con la exposición, ¿no? Con la probabilidad. Si está abierta durante un mayor tiempo, pues es más probable que pueda llegar a ocurrir algún incidente o algún accidente. Entonces todo material, herramienta, equipo se acopia a una distancia de 2 metros sobre el punto más alto de la excavación. ¿Qué más debemos de estar al pendientes? Por ejemplo, en los planos, a veces nos pasan los planos y los planos, quién sabe quién los hizo o no hubo una supervisión efectiva, porque también puede haber ese error. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando nos encontremos con algo que no estaba contemplado? Rápidamente notificar al supervisor, es decir, ya sea ustedes, y eso es parte de su entrenamiento. Ustedes deben de entrenar a los trabajadores para que les notifiquen a ustedes, o bien si ustedes lo detectan o lo detectan los trabajadores y le avisan a ustedes notificar rápidamente al área de obra cuando existan cableados eléctricos y marcar su ubicación. Es decir, ustedes rápidamente lo detectan, suspenden la actividad hasta que pues ahora sí se aclare el punto, y luego después de notificar inmediatamente ustedes marcan la ubicación, es decir, ya sea colocan un trafiposte, un trafitambo, un jersey, alguna barrera para que no se continúen las actividades en esa zona en específico, puesto que representan un riesgo. También realizamos el muestreo de la calidad del aire cuando una excavación se convierte en un espacio confinado y existan atmósferas peligrosas como presencias de gases o falta de oxígeno, entre otros, cualquiera que sea su profundidad, y en su caso instalar un sistema de ventilación.
¿Una excavación puede llegar a convertirse en un espacio confinado? Sí, cuando existen este tipo de riesgos potenciales. Asimismo, dice que suspendamos las actividades cuando exista alguna acumulación de agua, removerla para no debilitar los taludes y ahora sí poder continuar. Algo que es muy común o que comúnmente es conocido como achiques. ¿Los achiques qué son o a qué se refieren los achiques? Bueno, es la remoción de agua a través de bombas hidráulicas para poder dejar la excavación totalmente seca y que puedan continuar con las actividades. Tengo una pregunta, Manuel. Sí, dígame. Eh, ¿Hay alguna regla o norma que te diga, en base a la cantidad de trabajadores que debas de tener, alguna ambulancia, algún equipo de emergencia, no sé, brigadas o algo por el estilo? Mira, como buena práctica, se recomienda que cuando tengamos arriba de 150 trabajadores, hablando de obra, ¿sí? Hablando de obra, porque sabemos que pues en las industrias, pues no todo el tiempo se cumple esta función, ¿no? Pero en obra, cuando tenemos más de 150 trabajadores, ya nos es requerido una ambulancia, al menos con un servicio preventivo de salud. Para la parte de los supervisores, esto no está normado, se podría decir. Entonces, lo que a mí me ha tocado en mi experiencia, en diversos sistemas de gestión que he administrado, por lo general es un supervisor de seguridad por cada 20 o por cada 25 trabajadores, ¿sí? Es lo más que me ha tocado ver, son 25 trabajadores y un supervisor de seguridad por cada una, por los 20 o por los 25 trabajadores. Para los servicios preventivos de salud me ha tocado ver que al menos se requiere un paramédico, se podría decir un servicio preventivo de salud a partir de los 150 trabajadores. ¿Qué es lo que sí me ha tocado organizar y actualmente lo hago? Que nosotros tenemos una tripulación dedicada completamente. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 2 paramédicos y un médico laboral, ¿sí? Pero pues estamos hablando de obras que en su pico máximo a mí llegué a tener hasta 2.300 personas en la obra, entonces pues teníamos 2 servicios contratados prácticamente. Es decir, teníamos 6 elementos de salud. Teníamos cuatro paramédicos y 2 médicos. Eso es en torno a mi experiencia.